Así es, mi Gaby, muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema de salud importante porque existe innovación en cirugía de cerebro oncológica y para eso lo vamos a conversar con el doctor Alberto Valareso. Él es neurocirujano y nos va a aclarar todas las dudas frente a este tema tan interesante. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Doctor, cuéntenos un poquito de esta innovación, porque lo que nosotros sabemos desde muy afuera es que para operar el cerebro se tiene que hacer una cirugía en la parte de la cabeza. ¿Cómo es esta innovación ahora? Bueno, lo importante es el hecho de, ante todo, comentar que el avenimiento de tecnología en todos los campos, y más aún en la neurocirugía, nos ha permitido a nosotros los neurocirujanos avanzar en cirugías innovadoras, lo que nosotros llamamos cirugías mínimas invasivas, para abordar tumores del cerebro o tumores de la base del cráneo, incluso de la glándula de la hipófisis como tal. Que el caso de la cirugía de la base del cráneo, y específicamente de la glándula de la hipófisis, es una cirugía, primero el concepto de qué es la glándula de la hipófisis, tiene el tamaño de una alberja. Pequeñita, de unos 10 milímetros aproximadamente. Y pensar que esa glándula que está alojada en la base del cráneo puede producirse tumores que pueden llegar incluso a tener hasta 6 centímetros, 7 centímetros. Los síntomas habitualmente de los pacientes que tienen este tipo de tumores son trastornos visuales, trastornos hormonales. ¿Esa es una forma de detectar que puede haber un tumor en tu cerebro? Así es, el tumor en la base del cráneo. De la hipófisis, en la base del cráneo. Entonces serían... Dos tipos, el que le comento y el otro es los tumores que nacen de las células nerviosas, que se llaman gliomas. Esos se llaman tumores del cerebro, gliomas de alto grado. Para ello también hay otra técnica. La técnica implica, bajo otro concepto, el concepto de que nosotros los neurocirujanos, cuando tenemos un paciente con un tumor benigno, tenemos una diferencia entre decir que si esto fuera el tumor y este el cerebro, hay un margen de separación entre las dos. Perfecto. En el caso del tumor maligno del cerebro, existe una verdadera infiltración del tumor. Es aún más difícil. Es más difícil y poder identificar ese margen. A pesar de que en quirófano existen técnicas de neuroimágenes, lo que actualmente en esos casos, lo que nosotros hacemos es administrar un producto o un insumo fotosensibilizante que durante la cirugía con microscopio, incluso actualmente ya con un equipo portátil, cambiamos el espectro de luz blanca a una luz azul. Más o menos hágase usted una idea, como los detectives que vienen y van a una escena de crimen y le administran un producto, un líquido en la pared y luego pone una luz azul y usted detecta la sangre. Hágase la idea, más o menos eso es lo que corresponde. Entonces, cuando ya tenemos eso, nos permite que las células tumorales capten esa sustancia y permite determinar mucho mejor el margen. Increíble. ¿Qué hace eso? Mejor resección y mejorar la sobrevida del paciente junto con tratamiento de radio y quimioterapia. Doctor, usted nos trae un ejemplo de cómo hacer esta cirugía innovadora. Muéstrenos, por favor, cómo sería. En el caso de lo que tenemos actualmente es el caso de los tumores de hipófisis. Eso se llama cirugía endoscópica endonasal. ¿Qué significa? Una cirugía a través de la nariz, sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de cirugía a nivel del cráneo. Anteriormente se hacía apertura del cráneo, se retraía el cerebro, se veían las estructuras nerviosas, las estructuras vasculares muy importantes que hay en esa zona, que son los nervios y las arterias, y por debajo de ello está el tumor. Y lo hacía aún más delicado el tema de la cirugía, ¿no? Es mucho más complicado, permite mayor complicaciones, sobre todo porque la retracción puede producir hinchazón del cerebro y por ende estadísticamente se sabe que pueden estos pacientes postquirúrgicamente tener mayor complicaciones. En este caso no. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es, a través de esto, que ustedes pueden ver, que es un endoscopio, pues un simulador obviamente, de 4 milímetros, insisto nuevamente, son 2 médicos que van a trabajar aquí, no es que el neurocirujano trabaja solo, entonces entramos por la fosa nasal y es una cirugía a 4 manos en la cual nosotros entramos el endoscopio, inspeccionamos la zona. Luego de eso, que inspeccionamos la zona, vamos viendo nosotros los elementos anatómicos normales que hay ahí. Entonces usted va a encontrar ahí el tabique nasal, en la cual usted puede ver estas estructuras que es cartilaginosa, y atrás, en cambio, está la porción ósea. Entonces uno llega a través de eso, llega con el endoscopio, ve elementos anatómicos normales como estos que se llaman cornetes, uno no los toca, sigue adelante y cuando uno ya llega a la zona más ya del tabique, que es la parte ósea, retira un pedazo de ese tabique, todo por vía endoscópica, uno mira a través de una camarita. A través de una cámara en una pantalla grande y llega a la base del cráneo que correspondería a esta zona de aquí. Aquí realizamos un retiro de hueso y llegamos directamente a la zona del tumor.
Con esto de aquí, identificando. Acá, doctor, le voy a ayudar para que puedan ver en la cámara. Ahí. Entonces, viendo aquí y llegamos directamente y retiramos el tumor. Todo esto es a 4 manos, se retira el tumor y luego de retirado el tumor se colocan unos tapones especiales con la finalidad de controlar cualquier tipo de desangrado. Los pacientes habitualmente tienen un promedio de cirugía de 3 horas y una hospitalización no más allá de 4 días, en los casos promedio aproximadamente. Doctor, este tipo de cirugía me explicaba que no es la misma cuando es un tumor maligno. Claro, estas son dos cosas que de pronto tenemos que identificar, dos cosas anatómicas. La una es el cerebro. Tumores malignos, lo que le expliqué anteriormente. Y estos son tumores de la base del cráneo, específicamente de la glándula de la hipófisis. Que también pueden traer muchísimos problemas si no son retirados. Por supuesto. Y lamentablemente en los países latinoamericanos no existe una política social adecuada para poder mejorar el diagnóstico temprano de estos tumores. Casi el 55% de los casos que me llegan a mí son tumores que tienen más de 3 centímetros. Imagínese usted, comprimen los nervios ópticos, se quedan ciegos. ¿Cada cuánto tiempo va creciendo un tumor? Depende de la estirpe. Los tumores, como en el caso de la glándula de hipófisis, pueden tener un crecimiento muy lento y generalmente los pacientes suelen decir, tengo problemas visuales, van al oftalmólogo. Esa es una de las señales. ¿Cuál sería otra señal para poder detectar y estar atentos también en casa, que es tan importante que tengamos la posibilidad de tener uno de estos tumores y prevenirlos a tiempo? Trastornos hormonales. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que esta glándula produce hormonas que regulan nuestro cuerpo. Entonces ahí producen hormonas como por ejemplo la hormona de crecimiento. Entonces un niño adolescente, la madre dice, mira a mi hijo cómo está creciendo. Uy, qué lindo, y está creciendo, ya tiene casi 2 metros. Probablemente ese niño que crece de una manera muy acelerada, de 15, 14, 15 años, que ya tenga 2 metros, ya hay que observar la posibilidad de que el niño tenga un tumor de la hipófisis que produzca un exceso de hormona de crecimiento. Pero qué interesante, doctor. Nosotros lo vemos eso de manera muy positiva. Imagínese, tiene una posibilidad. O el caso del hombre o la mujer que en un momento dado presenta una secreción a nivel del área de la región del pezón. Eso puede ser un exceso de formación de una hormona que se llama prolactina. También es una señal entonces. Son señales que hay que ver. Los trastornos visuales y los dolores de cabeza. Es decir, todo ese ¿Dolores de cabeza frecuentes? Pueden ser frecuentes y pueden ser progresivos. Depende de cómo vaya creciendo el tumor. Recuerde que el cerebro no duele. Lo que duele o lo que produce el dolor son unas membranas que rodean al cerebro. Y justo en la zona donde está la glándula, que se llama hipófisis, hay una membranita pequeña que se llama diafragma celular, con un oramen por donde sale una estructura que se llama tallo. Entonces va creciendo y el tumor va saliendo y va presionando esa membrana. Al presionar esa membrana, el paciente puede sentir dolor. Pero el dolor de cabeza no tenemos que enfocarlo directamente proporcional a un tumor de hipófisis, porque también el dolor de cabeza puede ser por un tumor del cerebro. Doctor, a veces nos duele la cabeza en la parte del frente o en la parte de atrás, en la parte de arriba. ¿Tiene que ver eso? ¿En qué lugar te duele la cabeza? No, no necesariamente, porque el tipo de dolor puede ser muy difuso, puede ser muy localizado, a veces puede ser solamente en una parte del cráneo. Hay que saber diferenciar también el tipo de dolor de cabeza, porque en la mayoría de los casos pueden ser cefaleas, tensionales, migrañas. Lo que hay que enfocar es la suma de síntomas y de la sintomatología. Exactamente. Si hay muchas cosas que determinan algo o una señal de alarma, tiene que inmediatamente ser... Para finalizar, doctor, ¿uno debería hacerse algún tipo de chequeo anual para poder detectar si es que uno tiene a lo mejor un pequeño tumor? Yo creo que si hablamos en el enfoque propio de los tumores de hipófisis, una base importante de esto, porque es un centro multidisciplinario que tenemos nosotros, debe ser siempre enfocado al endocrinólogo. Los endocrinólogos dedicados a neuroendocrinología son los que pueden detectar de manera temprana un déficit hormonal que esté acarreándose por el producto de un tumor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden encontrar si requieren de su ayuda? Bueno, yo trabajo en el Omni Hospital, que también trabajo en la clínica de San Borondón y en la clínica privada de Solca. Gracias, doctor, por esta interesante entrevista. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro programa.